El aguijón en la carne. Uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. En este se nos habla de una situación personal del apóstol Pablo. Es gracias a este versículo que podemos leer las siguientes sublimes palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Un aguijón en la carne, es decir, una espina o púa que le acicaté su cuerpo. Una afección corporal que no sólo le sirviera de máximo punto de encuentro con la realidad, sino de recordatorio. Y es que Pablo tenía la revelación del Mesías, de Dios manifestado en carne, por lo cual el Señor decidió, a manera de medida preservativa, poner en el cuerpo de su instrumento un aguijón. De inmediato nos preguntamos, ¿por qué permitió que cargara con un clavo tan gravoso como lidiar día con una enfermedad o simplemente con una dolencia física? La respuesta no obedece a que fuera más especial que cualquiera de nosotros y necesitara un tratamiento distinto. La verdad es que gran parte de los hijos del Eterno que han llegado al arrepentimiento, tarde o temprano llegan a requerir en su cuerpo un mensajero de Satanás, en el entendido de que dicho emisario viene de Dios y no del diablo, como lo dice la lectura textual del versículo. En este sentido, no debemos olvidar que aún el enemigo contribuye y trabaja a la obra del Todopoderoso. Lo cierto es que Pablo se refiere a una dolencia física que padecía diariamente y por el contexto podemos atisbar que le producía dolor corporal, algo que definitivamente no es fácil de sobrellevar. Me refiero a estar agradecidos con Dios, serenos y aún contentos en medio del dolor. ¿Acaso no tenía suficiente con cargar su cruz personal y todo lo que esto implica, así como vivir en obediencia de Dios? En opinión del Señor, no. No le bastaba llevar a cuestas con todo el légamo de sus recuerdos y estar de lleno en su ministerio. Algo le faltaba y era una espada clavada en su carne, manifestada a través de una dolencia o enfermedad. Un aguijón en la carne que lo abofeteara y le recordara de forma perenne su condición de pecador, aunque ya justificado, regenerado y viviendo del amor de Dios. Mucho se ha especulado sobre el tipo de aguijón que tenía, que si nació con este o si lo adquirió con el pasar del tiempo. Esto no es lo fundamental, sino analizar el tema como algo que nos compete a todos y no exclusivo de alguien en particular. Ahora bien, es importante saber que hay aguijones que llegan a nuestra vida como un llamado amoroso de Dios a la conversión. Otros se manifiestan cuando ya estamos arrepentidos y los hay también congénitos. En el primer caso es evidente que por medio de esa enfermedad o padecimiento, Dios nos está invitando a reconocer nuestra condición pecadora y así alcancemos la salvación por la fe en el Mesías. En este sentido decimos que la enfermedad es un puente o trampolín para que aquellos que no conocen a Dios se acerquen a Él y vuelvan a nacer, pero esta vez por el Espíritu Santo, es decir, por la voluntad de Dios. En cuanto a los aguijones que llegan cuando ya estamos arrepentidos, es por la misma razón por la que se le adjudicó a Pablo. Entre otras cosas, como un antídoto contra la soberbia y el engreimiento a causa de la revelación. No debemos olvidar que aún después de haber vuelto a Dios, puede llegarnos un aguijón, ya sea de forma temporal o no, y que debemos tomarlo como una prueba y jamás como un castigo. En cuanto a los aguijones con los que nacimos, son por causa del pecado. Ahora bien, en el caso de los escogidos es para que se manifieste en ellos la gloria del Señor, no significando esto que el Señor nos sane de dicho aguijón. No obstante, suena aterradora la idea que, de acuerdo a la disciplina de Dios, en determinado momento necesitemos tener algún tipo de padecimiento físico o enfermedad. Suena doblemente terrible que podamos experimentar no uno, sino varios aguijones al mismo tiempo, pues es un hecho que podemos tener más de un dolor en el cuerpo. ¿Por qué?
Partimos del hecho de que los decretos divinos no solo son inescrutables, sino sobre todo justos y amorosos para con toda su creación y en particular con sus escogidos. Por lo mismo, resulta imposible una comprensión cabal de este misterio. Toda aproximación es por fe y por gracia, es decir, por revelación. Lo que es diáfano es que a Pablo se le dio un aguijón a causa de la poderosa revelación que había en él. Punto. Como una medida de contrapeso, prescindía de una astilla en sus zapatos que le recordara su condición de miseria y maldad, pero también de dónde lo había sacado Dios, entre otras cosas, del fariseísmo y la religión, a fin de cuentas del pecado. Así es, para que su siervo no cayera en la presunción, el exceso de confianza y en otros abusos de la gracia en los que solemos caer, necesitaba un aguijón en su cuerpo, y de igual manera nosotros, por lo que debemos estar preparados para esto y conocer algunos aspectos peligrosos que suelen surgir cuando tenemos un mensajero de Satanás en el cuerpo, un aguijón en la carne. Ya hemos visto que contra todo pronóstico o imaginación, que cuando Dios permite que tengamos una enfermedad o dolencia física, es en todo sentido para nuestro crecimiento y bendición. No es posible ponderar los dividendos que produce espiritualmente hablando, aunque esto no sea visible en un principio. Estoy hablando de crecer en mansedumbre, docilidad, humildad y fe, así como en el resto del fruto del Espíritu Santo, lo que significa crecer en poder. Me refiero a que cuando estamos debilitados corporalmente y vivimos reconociendo nuestra total insuficiencia y como contrapartida la absoluta dependencia que tenemos por el Padre, somos capaces de reconocer aspectos de la vida y de nosotros que antes no podíamos. En efecto, en la enfermedad vemos mucho más que en la salud, puesto que agradecemos las cosas pequeñas más que antes, la vida cotidiana. Esto nos lleva a vivir en cercanía máxima con Dios, en su amor y poder. Con todo, es común que el aguijón nos haga caer de nuestra adoración al Eterno y por lo mismo de la obediencia que le profesamos. Más aún, puede enfriarnos seriamente con relación a la palabra de Dios, al grado de querer apartarnos de él, literalmente de la Biblia. Esta es la parte peligrosa. Sucede que el dolor físico es un gran distractor y tiene el poder de enajenarnos, por no decir secuestrarnos, y hacer que olvidemos no solo la revelación, sino a Dios mismo. El dolor nos hace sentir débiles y miserables, y sin la debida preparación en materia de combate espiritual, las víctimas agraviadas. Y ahí no acaba. Puede llevarnos fácilmente al endurecimiento espiritual y aún al ateísmo, pero también al maltrato, la manipulación y a la indiferencia con los demás. Es por esta razón que es imprescindible no olvidar que todo aguijón que tengamos después de habernos arrepentido constituye una prueba de fe permanente, y que si Dios lo permite, es porque la requerimos y porque nos necesita en ese estado, pues tal y como llegó a comprender Pablo, lo hacemos. Es en la debilidad física que Dios manifiesta su poder sobre nosotros, cual debe de ser. ¿Aguijón en la carne? Es de mayor bendición de lo que podemos imaginar. Al principio parece trágico y más cuando es inesperado. Sin embargo, hay un proceso que vivir y una lucha que afrontar, pues no demora en venir el enemigo, con toda su artillería, a tratar de inocularnos de tristeza, ira, soberbia, miedos, victimismo, orgullo y finalmente de incredulidad. Insisto en que lo que él quiere es apartarnos de Dios, por lo que debemos recordar siempre que si el poder de Dios se manifiesta y además perfecciona su obra en nosotros cuando estamos debilitados y con mínimas fuerzas, conviene aceptar y agradecer la enfermedad y el dolor físico, lo que es idéntico a reconocer nuestra miseria y pecado. Y es que sólo desde esta perspectiva es posible valorar y recibir el inconmensurable amor que Dios tuvo y tiene por nosotros. Me refiero al que manifestó en su encarnación, muerte y resurrección, el misterio de Dios. En palabras del Maestro, el reino de los cielos es para los niños, no para los que siendo miseria y maldad se creen buenos, justos y fuertes. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor al Señor me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es verdad, sin llegar a confundir las debilidades con las manifestaciones del pecado, hay que alegrarnos y estar agradecidos cuando estamos débiles. Y no solo físicamente, sino también de forma espiritual, pues la grandeza y el poderío de Dios obran y se manifiestan mejor en almas y cuerpos rendidos. De tal manera que no son infrecuentes los casos de personas cuyas almas están cansadas, mas no así sus cuerpos. Por lo que Dios requiere equilibrar esta situación y en muchas ocasiones lo hace permitiendo una dolencia o enfermedad física. En síntesis, es en la debilidad y la flaqueza humana que es posible experimentar el máximo nivel de comunión e intimidad con Él.